Vamos a dar comienzo a nuestra escuela bíblica. Les invito a que oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por este tiempo, por este espacio que nos permite reunirnos. Y te pedimos, Señor, que nos instruyas a través de tu palabra, que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que podamos conocer un poco más, Señor, de la historia de tu iglesia, de lo que ha creído, de lo que ha confesado a través de los siglos. Imploramos tu presencia, tu guía, tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Ahí escuchan bien? Bueno, hoy ya comenzamos el domingo pasado a hablar un poco acerca de lo que son los credos. Vamos a hacer un repaso de una manera un poco más estructurada para ir entendiendo estos temas que son básicos para lo que viene a futuro, que son credos y confesiones. Y vamos a estar hablando en estos próximos domingos del tema de los credos. Es un tema que es de la iglesia cristiana, no pertenece al catolicismo romano como muchas veces pensamos, y el propósito es poder definir lo que es un credo, qué dice el credo, qué doctrina, qué representa, qué simbolizó, qué significó para la iglesia de los primeros siglos y lo que eso representa hoy en día para la iglesia contemporánea, que muchas veces lastimosamente es una enseñanza olvidada, que muchos chicos jóvenes y también muchas veces nosotros los adultos pues no conocemos a profundidad, pero es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como iglesia cristiana. Entonces, vayamos a lo primero, que es la definición. ¿Y cómo se define un credo? ¿Qué significa? Entonces, la definición es que es una profesión. Es una profesión. ¿Y qué es una profesión? Una profesión es una declaración de creencias. Lo que se cree, se escribe y se confiesa. Entonces, es una profesión de lo que se cree, eso que se cree, se escribe, y eso que se escribe, se confiesa. Entonces, ¿qué es un credo? Es una profesión. Cuando nosotros hablamos de profesión, es lo que se cree, se escribe, se confiesa. Tú haces una profesión de fe cuando hablamos de eso. ¿Cuál es tu profesión de fe? O sea, ¿cómo vives? ¿Cómo crees? ¿Cómo confiesas lo que tú estás creyendo? Entonces, cuando le dicen a un creyente, bueno, muéstrame tu profesión de fe. Bueno, ¿qué es la profesión? Lo que yo creo, lo que se escribe y lo que se confiesa. En términos generales, podríamos hablar de este tema también de la Biblia. ¿Cuál es mi profesión de fe? Es lo que está aquí en las Escrituras. Lo que yo creo, lo que se escribió y lo que confieso de ella. Entonces, en ese inicio, ¿qué es un credo? Es una profesión. Y ahí tenemos que ubicarnos. ¿Y qué es una profesión? Encierra todo esto. Muchas veces podemos dar el nombre de profesión, pero si sabemos qué significa profesión, que son estos tres elementos, vamos a comprender mucho mejor lo que es el credo o las confesiones. Entonces, y esto es algo breve.
es algo breve. ¿Y por qué lo decimos breve? Porque vamos a poner aquí, lo voy a poner como iniciales, es algo breve y normativo. Entonces, se escribe lo que se cree, lo que se confiesa, de una forma breve y normativa. ¿Y qué se busca con esto? Es resumir las verdades esenciales que la Iglesia ha confesado desde los primeros siglos. Entonces, por eso nosotros vemos que en este caso el credo no es algo muy extendido, es algo que es breve, es normativo, porque era lo que creía la Iglesia, era normativo para la Iglesia, sistematiza o sintetiza o resume las verdades que la Iglesia creyó en el primer siglo. O sea, en palabras más sencillas, es el resumen de lo que los cristianos han creído desde los primeros siglos. Entonces, es el resumen de aquellas verdades teológicas, doctrinales, que los creyentes han creído, pongamos en este caso la Iglesia, desde el primer siglo. Entonces, fíjense, todo lo que encierra lo que es un credo. En ese orden, entonces, es una profesión, es una declaración escrita que es breve, es normativa, es un resumen de aquellas verdades teológicas o de aquellas doctrinas que la Iglesia comenzó a creer y a profesar desde el primer siglo. De esa manera, pues vamos entendiendo lo que expresa un credo. Ahora, ¿qué expresa el credo o los credos antiguos? Vamos a borrarlo aquí. Entonces, ¿qué expresan los credos antiguos? Bajo lo anterior que explicamos. Entonces, expresan creencias, como vamos a ponerle aquí, número 1, doctrina, esto con esto lo lleva aquí a un resumen de la fe, o un resumen de la fe, un resumen de la fe que tenían, y ojo con esta palabra, en común. Que tenían en común. ¿Qué es en común? Es todo en conjunto, toda la Iglesia en su conjunto. Desde el primer siglo, como estuvimos hablando, vamos a poner siglo primero. Entonces, ¿qué expresan los credos? Expresan creencias, doctrina, y esto se resume en lo que la Iglesia profesaba de su fe, y era algo que todos tenían en común. Y hablando, pues estamos partiendo de la Iglesia del primer siglo. Ahora, bajo esos significados, ahora nos preguntamos, la palabra credo, ¿qué significa? En una sola palabra, sistematizando todo, uniendo todo solamente a través de una sola frase. Entonces, credo significa creo. Entonces, credo en latín es creo. En pocas palabras sería yo creo.
yo creo, eso es credo. ¿Qué significa credo? Credo no es una frase abstracta, desconectada. ¿Qué significa? Yo creo. Entonces, si entendimos lo primero, lo que significa credo, todo lo que encierra, y credo es creo o yo creo, ya vamos entendiendo un poco mejor hacia dónde va apuntando el credo ahorita que lo leamos y nos da el tiempo. Entonces, si nosotros en este tiempo contemporáneo, siglo que 21, estamos hablando de 20 siglos atrás, queremos saber qué creyó la iglesia del primer siglo en adelante, cuál es una evidencia de lo que la iglesia creyó desde el primer siglo. Los credos. Los credos. Y si usted lee los credos, va a entender qué creyó la iglesia en el primer siglo. Y ya vamos allá, porque quizás alguno puede decir, pero la iglesia no creía en la Biblia. Allá vamos a llegar para poder entender el porqué de los credos. Pero vamos por partes para ir construyendo y así pues ir armando todo el rompecabezas. Entonces, si queremos saber qué creyó la iglesia en el primer siglo, ¿qué tenemos que leer o ver? Los credos. El credo apostólico, la construcción del credo a través de los siglos. Pero, ok, miren, inclusive, el credo es trinitario. Voy a adelantarme un poquito. Y estamos hablando del credo desde el primer siglo. Aunque el credo aparece escrito a finales del primero o segundo siglo, ya la iglesia confesaba algunas verdades. Y la verdad que confesaba la iglesia era una enseñanza o una doctrina trinitaria, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los unitarios muchas veces dicen, no, que es que el credo es un invento atanasiano, de Atanasio, fue el que creó la Trinidad, o no, que el credo es una enseñanza de, ¿cómo es que se llama? De Constantino, porque antes de eso no existía la enseñanza de la Trinidad. Hermano, y eso es falso. ¿Por qué? Porque está demostrado que el credo, o lo que es una confesión o una declaración de fe, una enseñanza, una doctrina, estaba presente en la iglesia desde sus comienzos. Y estaba presente en una forma muy simple, como vamos a estar viendo más adelante, en la confesión trinitaria. Entonces, queremos ver una evidencia que la Trinidad existía desde antes. El credo es una de ellas. Lo que pasa es que la enseñanza trinitaria no había un ataque directamente contra ella, porque estaba en el mundo judío. O sea, todavía los creyentes judíos, la iglesia judía, ellos habían entendido el tema de la Trinidad, porque el mismo Señor se las había explicado a los apóstoles. Ellos no tenían problema con eso. ¿Dónde comenzó a haber problema con la doctrina de la Trinidad? Cuando comenzó a salir al mundo griego, a la filosofía griega occidental, ya comenzó a esparcirse, comenzaron a razonar, aparecieron las herejías, apareció Arrio, aparecieron los griegos filosofando. No, pero aparecieron los gnósticos. ¿Se acuerdan de los gnósticos que hablamos la vez pasada? Los gnósticos decían, no, que la carne es mala, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Entonces es imposible que el espíritu tome carne, porque la carne es pecaminosa. Que lo espiritual y lo material no se pueden unir, eso es imposible para la mente gnóstica, para la mente griega, etc. Entonces, ¿eso a qué llevaba? ¿A qué llevaba? A negar la encarnación de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se hace carne.
Y ellos decían, no, es que lo espiritual nunca puede morir, Dios no puede morir, y Cristo muere. Entonces, todo eso estaba allí aflorando, y la iglesia, de una forma reaccionaria, hace una apologética. Apologética es una defensa de la Trinidad. Y los concilios, como va a estar exponiendo nuestro hermano Adán y Oscar, es una respuesta, es una apologética a las verdades que la iglesia ya creyó desde el primer siglo, que encontramos en el primer credo. Pero de eso se va a ir exponiendo más adelante. Entonces, hasta aquí creo, vamos claro. No sé si alguno de pronto quiere que le expliquemos o le explique algo un poco más claro. Ahora, ¿cómo era visto el credo? ¿Cómo se veía el credo? El credo se veía como un símbolo. Vamos a escribir por acá. Un momentito acá. Era un símbolo. Ahorita hablábamos con nuestra hermana Eva, las nenas, con relación al primer siglo, que antes se usaba ¿te acuerdan? El pescadito, el pescado que usaban los creyentes, que lo encontraban, creo que encontraron en las catacumbas, etcétera. Era un símbolo que identificaba a muchos cristianos. Si lo veían, ya decía, oh, aquí hay un cristiano, pero era algo que solamente los cristianos sabían, no era algo público. Ahora, fíjense, la palabra símbolo en griego, se lo voy a leer, es una palabra que es simbaye, significa juntar, unir. Eso es lo que significa símbolo en griego. Juntar, unir. Es lo que es lo que une, y es lo que une, vamos a poner una creencia, o lo que une en comunión. Es una unión de lo que se cree y lo junta para que en común haya una comunión. O sea, es, como su nombre lo indica, es juntar y unir. En comunión, juntar y unir, para que se crea en común algo. Ahora, el símbolo, lo antónimo de esta palabra en griego era diabayein. Y diabayein, no sé, es separar, es dividir. Entonces, fíjense, el símbolo une, y el antónimo de símbolo, que es otra palabra en griego, es separar, dividir, que es la que se le aplica al diablo. Eso se encuentra allí. Entonces, un ejemplo, creo que estábamos hablando la semana pasada de un ejemplo de una pieza. Entonces yo tengo una pieza en la mano y vengo a esta pieza y la parto, ¡pum! Entonces, una persona, vamos a poner, hay dos personitas aquí. Entonces resulta que una persona se lleva la pieza 1 y la otra persona se lleva la pieza 2.
hay alguien que lo ilustra, dice, suponga usted que una de estas personas viajó, se quedó ahí donde partieron la pieza, y la otra se fue al otro lado del mundo, recorrió el otro lado del mundo. Pero resulta que estas dos personas hicieron un convenio. Le dijeron, ¿sabe qué? Si yo me muero, todo lo mío va a ser tuyo. Así era que muchas veces se hacían los tratos o los acuerdos, en muchas ocasiones. Si yo me muero, todo va a ser tuyo. Pero bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a probar yo que esto es un acuerdo? O sea, que nosotros estamos unidos y de acuerdo en este trato que estamos haciendo. ¿Cómo voy a demostrar eso? Bueno, vamos a partir esta pieza, tú te llevas la mitad y yo me llevo la mitad. Eso ha salido en las películas, no sé si ustedes ven, vamos a unir las piezas y se unen, y sale un poder especial haciendo las películas de ciencia ficción, algo, y ahí lo toman. Entonces resulta que este se va al otro lado del mundo, viaja, este muere, y viene a donde la familia, saben que todo esto me pertenece. Pero ¿cómo vienes tú después de 20 años a decir que todo esto te pertenece? ¿Dónde está la evidencia? ¿Cómo voy a creer yo que fulano estuvo de acuerdo y en la común creencia de las palabras que tú estás diciendo que todo esto es tuyo? ¿Cómo demuestra? Miren, él dejó una pieza, ¿verdad? Sí, él nos dijo que aquí había una pieza, que otro tenía la otra parte. Entonces, confirma que esas dos piezas se unen perfectamente. Y si se unen perfectamente, es porque ustedes dos estuvieron de acuerdo y te vamos a creer que él te dejó todo. Muéstrame la pieza, ok. Trae, la entrega, la unen, tú, y todo calza perfecto. Ok, sí te creemos. Todo esto es tuyo. Ese más o menos es el símbolo, es lo que significa lo que es la unidad, el juntar. Más o menos, ese es el símbolo o el significado que transmite esa parte del símbolo. Juntar, unir. Y sabemos que el diablo es la separación. Lo mismo que las insignias cuando iban a la guerra. El soldado guardaba una insignia, entonces resulta que el soldado en la guerra mostraba su insignia para decir que estaba en el mismo equipo del otro. O sea, que se identificaba con el otro para que no lo mataran. Entonces decía, no, mira, yo tengo esta insignia acá, a ver, muéstrame el certificado aquí para ver la firma, aquí tenemos algo especial. Ok, tú eres de los nuestros, tú estás con nosotros, tú no eres enemigo de nosotros. Entonces, eso unía, juntaba, era un símbolo de identificación. Hasta ahí vamos claro, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Vamos avanzando y aquí sabemos que era, cuando yo les digo que el credo era un símbolo, nos quedó claro, es un símbolo que nos une, que nos identifica. Ahora, ¿por qué es importante el credo? Vamos a ver si alcanzaría, no sé si alcanzo. Bueno, voy a dejar esa parte para la próxima para que no queden ahí como a la mitad para poder desarrollarla toda junta. Pero si yo le digo que el credo es un símbolo que identificaba a los creyentes, y si yo les pregunto qué creía la iglesia del primer siglo, hay que leer el credo. Vamos a leer el credo un momentico para que aquí está. Miren lo que dice el credo. Después de todo lo que hemos dicho, significado, símbolo, la confesión, lo que creemos quedó por escrito. Miren lo que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro,
que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Eso es el credo en su formación total. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿qué creía la iglesia del primer siglo? Ahí está. Y ese credo tiene prácticamente el resumen de lo que es el Evangelio. Está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está la concepción virginal de la Virgen María, está la encarnación de Cristo, está el Espíritu, bueno, ya vimos la Trinidad, aparece la muerte del Señor que realmente murió bajo el poder de Poncio Pilato, aparece la resurrección de entre los muertos, aparece la ascensión, aparece la Santa Iglesia Católica, que entiéndase como católico como universal, no la católica romana que hoy está, sino que habla de la iglesia total de Cristo. O sea, el perdón de los pecados, la comunión de los santos, toda la doctrina que está allí, en resumen, de una forma sistemática, de una forma escrita. Entonces, ¿cuál era el símbolo? Un ejemplo, como para ilustrarlo. Bueno, ¿tú eres cristiano? Oh, sí, ok. ¿Cómo me demuestras tú que crees las verdades del Evangelio? No, que crees el credo, sabes lo que dice el credo, como vamos a ver más adelante las formas bautismales. Si la persona creía eso y lo confesaba, lo sabía, se unía y decía, este es el símbolo que me identifica con ustedes, este es el símbolo que me mantiene unido a ustedes, esta es la doctrina, esta es la enseñanza que yo creo. Ok, es de nosotros. Si no, no es de nosotros. ¿Sabe cuál es la parte ahí? Es que, como vamos a ver más adelante, el Nuevo Testamento no había sido escrito. ¿Cómo preservaban la doctrina si no había sido escrito? Y de eso vamos a dar respuesta más adelante. Hasta quiero llegar, hermano, si alguno quiere aportar algo, decir algo, preguntar, bien pueda. Antes del bautismo en la iglesia del primer siglo, tenían que memorizar los credos, ¿no? para poder ser bautizados. Es decir, era una señal de que habían entendido realmente a lo que se sometían. Sí. ¿Así? ¿Sí? Así es. Ese lo tenemos ahí para citarlo como parte de la importancia del credo. Los catecúmenes o los que aprendían la doctrina, los discípulos, tenían que aprenderse la primera parte y confesarla. ¿Te quieres bautizar? Ok.